Decíamos esta semana, al comenzar la semana, que de los movimientos importantes que se han producido en la política nacional, uno de ellos indudablemente es el cambio de la dirigencia del PRI. Llega a la dirigencia del PRI un funcionario eficiente, joven, con carrera partidaria, pero no con carrera partidaria en el partido, en el PRI, sino fundamentalmente en la función pública, que es Enrique Ochoa. Hola, Viviana. Hola, Jorge, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte, qué gusto que nos acompañe. Y precisamente el día de hoy aquí en Todo Personal está Enrique Ochoa Reza, el nuevo presidente del PRI. Qué gusto verte aquí. Gracias, Viviana, qué gusto saludarte. Muchas gracias, Jorge. Saludos a todo el auditorio. Gracias por acompañarnos. A ver, mucha gente se sorprendió con la llegada de Enrique Ochoa al PRI. Se habló de experiencia partidaria, de experiencia administrativa. ¿Cómo te ves tú llegando a la dirigencia del PRI y cuáles son tus puntos fundamentales en el PRI? Pues muy entusiasmado, muy contento de ser el líder nacional del PRI y con una propuesta de cambio. El PRI tiene que cambiar. Los mexicanos han mandado una señal muy importante en la última elección, donde tenemos que hacer un ejercicio en el PRI que sea crítico, que sea autocrítico, pero sobre todo que sea propositivo, que tenga propuestas constructivas para solucionar los problemas económicos, sociales que tiene nuestro país y que podamos avanzar hacia un escenario donde México sea cada vez un espacio de mayor fortaleza y de mayores oportunidades para todos. Y eso es precisamente lo que propongo en el Comité Ejecutivo Nacional del PRI. En los primeros 100 días haré un recorrido por las 32 entidades federativas para tener encuentros con espacios abiertos a la sociedad, a la ciudadanía, donde podamos tener un diálogo muy abierto y también encontrar un balance crítico y autocrítico de lo que pasó en las elecciones del 2016, de lo que sucedió en aquellos estados de la República donde el PRI no mantuvo la mayoría, pero también para hacer un análisis de aquellas entidades federativas donde en un contexto adverso sí se ganaron las elecciones por parte de los candidatos del PRI. Ejemplos muy claros en Oaxaca, en Colima, en Tlaxcala, en Zacatecas, donde claramente hay lecciones que aprender. Y también en Aguascalientes, donde defenderemos en los tribunales electorales lo que debe de surgir de esa elección. Entonces tenemos que hacer un análisis también de los aspectos positivos, Jorge, y eso es lo que haremos hacia adelante. Y sobre todo las cosas que sea de puertas abiertas a la sociedad, donde podamos conocer las opiniones de todos, valorarlas, hacer un análisis crítico y autocrítico y poner nuevas propuestas de solución a los principales problemas. En todo esto tienes una tensión permanente, que es la tradición, la historia. Es un partido de muchas décadas, el PRI es un partido del siglo, pero también es un partido que tiene que cambiar. Tienes, como tú dices, voy a hacer el recorrido, me voy a acercar, pero hay muchas cosas que cambiar para transformar incluso hasta el discurso del PRIismo, precisamente por su tradición y por los años que lleva el PRIismo. Los partidos políticos en las democracias evolucionan, cambian, tienen que ser muy atentos a lo que nos mandata la ciudadanía y entonces transformarnos en consecuencia. Este es un momento de transformación para el PRI. Y yo así lo siento en los recorridos que he tenido hasta ahora, en los diálogos que he tenido en distintos puntos con los sectores, con las organizaciones del partido. Claramente el PRI es un partido de jóvenes de actitud, un partido de jóvenes de corazón, de ideas, de ideales, donde la edad no es el parámetro. Lo que es el parámetro son las ganas de transformarse, de cambiar. Y esa es una convocatoria de todas las generaciones de priistas, mujeres y hombres, para poder proponer soluciones frescas a los problemas que tenemos del pasado y del presente. Se nos han acumulado los problemas y hay que encontrar nuevas soluciones a ellos. Uno de tus principales temas ahora que has asumido este nuevo cargo ha sido precisamente el de corrupción, que no vas a permitir la corrupción, que efectivamente ha habido corrupción en el partido y que se va a tratar de limpiar. Así es, mira, una de las ofertas que estamos proponiendo es la siguiente. El PRI tiene que ser el garante de la honorabilidad, de la honestidad de los gobiernos que surgen del PRI. Tenemos que ser críticos y autocríticos. Tenemos que cerrarle las puertas a la corrupción y a la impunidad. Y es una propuesta congruente del PRI y apoyamos de una manera muy decidida la creación del Sistema Nacional Anticorrupción, un sistema de 7 leyes que ha sido promulgado por el presidente Enrique Peña Nieto y que tenemos todos los mexicanos que construir instituciones que nos permitan dejar atrás un pasado que nos lastima a todos. Cualquier gobernante que lastima la confianza de los ciudadanos
no solamente daña a la política, daña la confianza entre los ciudadanos y su gobierno, y es muy importante corregirla. El PRI tiene que señalar los casos donde hay corrupción, tiene que exigir su fiscalización, tiene que darle seguimiento puntual a la investigación y la aportación de pruebas, y en el caso de que se compruebe dichos actos de corrupción, exigir hasta la destitución del cargo. Y por otro lado, tenemos que hacerlo no solo en el partido, ahí tenemos que empezar, pero también tenemos que hacerlo en otros partidos políticos que también le han fallado a la sociedad en distintos puntos del territorio nacional. ¿Hay en la agenda inmediata de estos 100 días objetivos concretos en esa lógica? Absolutamente. Tenemos, y esto lo convoqué también en el discurso de toma de protesta, estoy invitando a que analicemos las mejores prácticas internacionales en materia partidista para que adentro del PRI queremos una institución anticorrupción que nos ayude en al menos 3 vertientes. Primero, en poder señalar aquellos casos de nuestro partido y de otros partidos donde hay señalamientos de corrupción. Segundo lugar, que podamos establecer un mecanismo para prevenir que el partido tenga candidatos que tengan algún antecedente de corrupción. Tenemos que ser garante de la honorabilidad de nuestros candidatos. Y en tercer lugar, también tenemos que ser muy cautelosos dentro del PRI y muy exigentes de que no exista dinero que pueda perturbar el correcto funcionamiento de las campañas. Tenemos que cuidar que no entre dinero mal habido a las campañas políticas en nuestro país. Y para eso también convocaremos a especialistas en la materia para analizar las mejores prácticas internacionales y que el PRI tenga un organismo anticorrupción con esos 3 Pero eso objetivos. tiene que funcionar en el PRI y tiene que funcionar desde el PRI hacia los otros partidos también, porque es un mecanismo de autocontrol, pero también de controlar a los demás, es la política, ¿no? Y también de Así tiene que ser. señalar de manera honesta y responsable cuando otros partidos políticos cometan actos de corrupción que lastimen la confianza de los ciudadanos en sus gobiernos y en el ambiente político en general, porque uno de los elementos fundamentales para construir una democracia moderna es que los ciudadanos confíen en su gobierno y tengamos un diálogo muy abierto, transparente, de rendición de cuentas entre gobierno, partidos y sociedad. A ver, en estos 100 días vamos a ver alguna fiscalización, algún tipo de control en todo este tema de corrupción. Absolutamente, y eso es también lo que el partido ha señalado. El PRI está muy a favor de la propuesta del presidente de la República de solicitar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación una acción de inconstitucionalidad para revisar los actos recientes en 3 estados de la República, señaladamente Veracruz, Quintana Roo y Chihuahua, de manera tal que se proteja la creación de un sistema nacional anticorrupción que le dé garantías a los ciudadanos del buen comportamiento de sus gobiernos, de la rendición de cuentas y de la transparencia. El PRI está profundamente a favor de esa medida. Si se hubiera actuado de esa forma antes del 5 de junio, los resultados hubieran sido diferentes. Esa es una decisión de los ciudadanos, pero yo Es creo que la política responsabilidad, ficción, ¿no? Así es, pero la responsabilidad del partido es escuchar lo que los ciudadanos demandan, hacer los cambios que tenemos que hacer, porque yo siento que las cosas tienen que cambiar. Estoy convencido que uno de los elementos más importantes es el de restablecer la confianza de los ciudadanos en los partidos, y uno de los elementos que más lastiman esa confianza es la corrupción y la impunidad. Por esa razón, el PRI tiene que hacerse responsable de la honestidad y de la rendición de cuentas de sus gobiernos, y eso es lo que estamos proponiendo. A ver, para todo esto se necesita equipo. Llegas, tienes que armar, tienes que crear tu comité ejecutivo, tienes que establecer una serie de políticas, porque todo esto que estamos hablando tendrá que tener un reflejo inmediato en junio del 2017, elecciones importantísimas, las que vienen, comenzando por la del Estado de México, y unos meses después, en 2017, ya tiene que haber un candidato presidencial para el 2018. ¿Cómo va a ser tu equipo? ¿Cómo vas a integrar tu equipo? ¿Hacia dónde lo vas a trabajar? Cómo no, Jorge. En ese sentido hice 2 anuncios cuando tuve la oportunidad de rendir protesta como presidente nacional del PRI. El primero es que señalé que esa misma semana presentaría mi 3 de 3. Y así lo hice. Acudí personalmente al IMCO, otorgué toda la documentación que se requiere, y después de un balance técnico que se hizo de las distintas organizaciones civiles que participan en el esfuerzo de 3 de 3, se ha hecho público en la página de internet del IMCO
mi declaración patrimonial Pero ya de habías intereses hecho y una impuestos. declaración patrimonial, ¿no? Finalmente, estos son casi 50 taxis que tiene, las obras de arte y todo esto, ya todos sabíamos de eso. Así es, yo tuve la oportunidad como director de la Comisión Federal de Electricidad de decidir hacer pública mi declaración patrimonial y de intereses en aquel entonces, y ahora, completando la 3 de 3, también hice pública mi declaración fiscal. De manera tal que, como bien señalas, yo ya había hecho público y transparente mi patrimonio. Considero que es un elemento de transparencia y rendición de cuentas elemental, y a partir de ahí también ya cumplí la 3 de 3 esta semana como lo ofrecí. Oye, Enrique, ¿te imaginaste ser presidente de tu partido? Bueno, pues desde niño, ¿no? Uno sueña con una oportunidad de esa magnitud y por supuesto. Pero fíjate que es muy interesante ya en esta oportunidad, y también lo dije en el discurso, que el equipo que propongo que me acompañe en esta responsabilidad, porque uno no puede solo, uno es parte de un gran equipo, es que nuestro Comité Ejecutivo Nacional en el PRI tenga una integración paritaria, mitad hombres y mitad mujeres, y que tenga también una representatividad territorial de lo que es la riqueza de nuestro territorio nacional, y por otro lado que sea un partido de jóvenes expresado como tal, con personas de una actitud a favor del cambio, de ideas y de ideales, pero que tenga una representación de todas las generaciones. ¿Ya tienes ese equipo? Estoy conformándolo, estoy A ver, nombres, queremos nombres. Vamos a informar oportunamente una vez que quede ya ¿Ni integrado. uno nos puedes dar? No hay adelantos todavía. No hay adelanto. Bueno, pero decía Viviana, también tienes equipos, llegas al PRI, hay una que yo creo que es una falacia, una idea de que los políticos, los que han estado en la brega y eso, son los que tienen que dirigir el partido, y que los técnicos, los que tienen preparación académica como tú y profesional, son los que se tienen que encargar de las cosas de gobierno. En los demás partidos del mundo, los grandes partidos del mundo, las grandes democracias occidentales, no es así. Los políticos en esta época tienen que tener capacidad técnica y tienen que tener capacidad política, si no, no funciona, ¿no? Absolutamente, y todas las experiencias son muy valiosas en un partido político, porque además los perfiles nutren la posibilidad de ofrecer a los ciudadanos espacios abiertos de diálogo y de discusión. Asimismo, también es muy importante tener una representatividad de distintos espacios territoriales, porque los problemas en el país son variados, son distintos y encuentran distintas expresiones de solución. Y por esa razón yo convoco a que sea un Comité Ejecutivo Nacional, un partido con representación territorial, con participaciones de distintas generaciones y con el talento de las mujeres que sobra en el Partido Revolucionario Institucional para poder también proponer un diálogo muy abierto ante la sociedad. Oye, Enrique, a ver, agarras al partido en un momento difícil. O el partido te agarra a ti. A ver, si le va bien al PRI en las próximas elecciones va a ser porque el partido es muy sólido. Si le va mal, te pueden echar la culpa a ti. Mira, yo creo que nos va a ir muy bien. Tenemos 4 elecciones hacia adelante: es el Estado de México, el Estado de Coahuila, el Estado de Nayarit y el Estado de Veracruz. En los primeros 3 habrá elección, así es. En los primeros 3 habrá elección para gobernador, en algunos de ellos para gobernador, presidentes municipales y congresos de los estados, y en Veracruz serán las elecciones para los ayuntamientos. Y aprovecho para saludar a los habitantes de esos 4 bellísimos estados de la República, donde estaré de una manera muy oportuna en los próximos días y semanas para visitarlos. Pero ya que los vas a visitar, te vas a encontrar en algunos de esos estados con disensos internos, en algunos con políticas de unidad, con mejores, peores gobiernos, pero también estoy pensando, por ejemplo, en Veracruz, disensos internos muy fuertes entre el gobernador en funciones, el candidato, el que fue candidato priista, un prismo desgraciadamente dividido. ¿Cómo operar ante esa realidad? Mira, yo estoy convencido que en todos los partidos políticos es muy importante tener una pluralidad de opiniones. O por supuesto que en el Partido Revolucionario Institucional tenemos precandidatos, aspirantes, funcionarios talentosos que compiten entre sí para ofrecer las mejores condiciones de apertura con la sociedad y poder pedir el voto. Yo creo que eso enriquece mucho al partido, pero también los partidos son institucionales, en el sentido de que obedecen a sus principios básicos, a su normatividad, y se establecen los procedimientos de participación. Y en las democracias modernas, Jorge, Viviana, no se gana todo en una elección, ni se pierde todo en una elección. Son procesos dinámicos donde todos podemos tener oportunidad de participación,
de sumarle al partido, pero sobre todas las cosas de rendirle cuentas a la sociedad y de ofrecerle soluciones a la sociedad a los problemas anteriores y contemporáneos que tenemos. Y si se pierde es como una rueda de la fortuna, siempre va. Muchas veces tú ves a la gente que piensas, a los políticos que no van a despegar nuevamente, están hasta el cielo y los que te imaginas hasta el cielo en ese momento perdieron bastante. Absolutamente, y por eso lo importante es tener propuestas sólidas, constructivas, que provengan de un análisis crítico y autocrítico. Porque lo relevante de un partido político es que también establezca una moderna, nueva relación con el gobierno y con la sociedad. Y yo ahí es lo que también invité en el discurso de toma de protesta. El PRI necesita tener una relación moderna con la sociedad, necesita tener una relación moderna con el gobierno. Por un lado, tenemos que comunicar mucho mejor ante la opinión pública los avances de gobierno que ha hecho la administración del presidente Enrique Peña Nieto en distintas ramas. Y permítanme compartirles un dato. A ver, antes de que nos compartas el dato, una de las cosas que llamó profundamente la atención, aquí lo platicamos en algún momento en este espacio, es lo lejos que estuvo en la campaña en las campañas del 5 de junio el presidente Peña o las reformas del presidente Peña, como que había priistas que decían es que nos va a costar hablar del presidente. Yo creo que nos ha faltado claramente desde el partido y desde el gobierno explicar mejor los avances de las reformas y los avances de los beneficios que han traído a los mexicanos. Y por eso permíteme darte un par de datos. Si tú contrastas cuántos empleos se crearon en la administración de Felipe Calderón en sus primeros 42 meses de gobierno, resulta que se crearon cerca de 500,000 empleos. Si tú contrastas los mismos 42 meses de gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, se han creado 2 millones de empleos. Es decir, en la administración del presidente Enrique Peña Nieto se han creado 4 veces más empleos que en la administración Calderón, en el mismo periodo de tiempo. Si tú ves el crecimiento económico, en la administración Calderón se creció a 0.2% en promedio en los primeros 3 años. Con el presidente Enrique Peña Nieto, el crecimiento promedio de la economía ha sido 2.1% en los primeros 3 años. Pero, por ejemplo, no vamos ya muy avanzados en esta administración como para voltear a ver otras administraciones. Uno tiene que competir con uno mismo. Uno compite con uno mismo y uno también contrasta con los resultados de los otros partidos para poder señalar por qué nosotros somos mejores. Y coincido contigo que además tenemos que hacer un análisis crítico y autocrítico para poder proponer mejores resultados de gobierno. Pero permíteme señalar algo. Tú referías, Jorge, que los otros partidos son buenos para señalar los errores o las faltas que comete el gobierno actual. Ese es su trabajo en la democracia. Sí, son claro. partidos opositores, son partidos de oposición. Y nosotros como partido en el gobierno tenemos que reflejar mejor los resultados que ha tenido el gobierno del presidente Peña Nieto, contrastándolo con gobiernos anteriores. Ahora, pero para eso necesitas una interrelación partido-gobierno que yo siento que no se ha tenido. Y tiene que ser moderna. Tú lo ves ahora en las campañas presidenciales en los Estados Unidos, donde ves al presidente Obama apoyando la candidatura de Hillary Clinton, y ves al Partido Republicano ahora en su convención consolidándose, respaldando la candidatura de Donald Trump y criticando las políticas públicas del gobierno del presidente Obama y de la candidata Hillary Clinton. Pues bien, esa es una relación normal en competencia en un sistema democrático consolidado. Bueno, y también ves en Estados Unidos, que se me hace importantísimo, que bueno, aquí tenemos una reforma electoral completamente distinta, en donde allá pueden haber aportaciones públicas y ya no le cuesta tanto al pueblo. Exacto, hay aportaciones públicas y aportaciones privadas y participan de una manera muy abierta en la discusión pública. Pero aquí uno de los elementos fundamentales es que tenemos que dar la cara, explicar mejor las políticas públicas, abrirle las puertas a la ciudadanía y escuchar también las asignaturas pendientes. No es nada más discutir o reflejar mejores elementos de comunicación sobre lo ya logrado. Yo coincido con el comentario que tú hacías. Tenemos que cambiar, tenemos que hacer las cosas mejor, tenemos que ofrecer nuevas políticas públicas que ayuden a los ciudadanos. Y tenemos que abrir las puertas del partido para escuchar las demandas ciudadanas y poderlas convertir en soluciones. Por esa razón ofrezco que sea una nueva relación entre partido y gobierno, moderna, contemporánea,
producto de un régimen democrático que ha ido avanzando de mejor manera. Ya te has sentado con el presidente Peña, obviamente, a platicar estos temas. ¿Qué te dice de eso el presidente Peña? Sí, no. Porque son dos partes, ¿no? Tienes un partido y tienes un gobierno. Sí, tuve la oportunidad de hablar con él por teléfono de manera muy generosa una vez que había terminado el procedimiento interno por el cual soy presidente nacional del PRI. Recibí una llamada de él como priista y me comentó deseándome mucha suerte en este proceso. Y yo también le comenté que la relación entre el partido y el gobierno era importante cambiarla. Era necesario que se estableciera una relación más moderna, de un diálogo más franco, donde también el gobierno vaya a rendirle cuentas al partido, donde el gobierno le rinda cuentas a la sociedad y en un esquema de puertas abiertas puede escuchar también el gobierno las necesidades adicionales que tiene la ciudadanía y que no han sido atendidas en este momento. ¿Te imaginas una comisión priista dentro del PRI que le dé seguimiento a los gobiernos priistas? Absolutamente, y eso lo estamos proponiendo dentro del Consejo Político Nacional del partido. El Consejo Político Nacional reúne las expresiones políticas de todo el territorio y se crean dentro del Consejo Político Nacional comités técnicos que analizan distintos temas. Lo que he propuesto ante el Consejo Político Nacional es que estas comisiones lleven a cabo reuniones con los secretarios de Estado en distintos puntos del territorio nacional, donde invitemos a la sociedad y podemos intercambiar puntos de vista y sobre todo establecer nuevas propuestas de solución a la problemática nacional. Y permíteme señalar que ya ha habido varios secretarios que han tenido estas reuniones. El secretario Ildefonso Guajardo tuvo ya una reunión que comentó en redes sociales con la CNC, con el sector campesino del PRIismo, para hablar del TPP, del Tratado Comercial que está en proceso de aprobación. Por otro lado, el secretario Ruiz Esparza tendrá una reunión con jóvenes en Guerrero el fin de semana. El secretario Mid también ya tiene en calendario encuentros con distintas estructuras ciudadanas y partidistas para hablar de desarrollo social. La secretaria Ruiz Massieu también tiene en su agenda encuentros para hablar de asuntos internacionales. Tenemos que tener una relación moderna entre el gobierno, la sociedad y el partido para describir mejor qué es lo que se ha hecho y, por sobre todas las cosas, proponer aspectos de cambio que nos ayuden a resolver los principales problemas del país. A ver, nos quedan 2 minutos solamente, rapidísimo. Todo esto son estrategias, son políticas, pero la política, tú lo sabes bien, también son mujeres y hombres de carne y hueso, nombres, personalidades, en el caso de los partidos, candidatos. ¿Cómo será el proceso de elección de candidatos para 2017 y para 2018? Esa es una muy buena pregunta, Jorge. Y había habido también mucho cuestionamiento dentro del priismo y de la sociedad sobre los procedimientos que tenemos en el PRI para elegir dirigentes y candidatos. Y el momento donde estos se pueden perfeccionar, donde se pueden modernizar, es en la Asamblea Nacional del partido. Es el órgano máximo para reformar nuestros estatutos, nuestros documentos básicos. Y ya debe de llevarse a cabo en el futuro próximo la Asamblea Nacional. ¿Qué estoy proponiendo? Que a partir del recorrido que haré en las 32 entidades federativas en los próximos 100 días, recuperaré cuál es el sentir del priismo para convocar en su momento a la Asamblea Nacional. Y uno de los temas que ciertamente deben de estar en la agenda son los mecanismos que tenemos para la postulación de dirigentes y la nominación de candidatos. El elemento donde lo podemos revisar con toda puntualidad es la Asamblea Nacional y habrá que establecer las fechas para llevarla a cabo y que tenga también la posibilidad de ser una expresión representativa. ¿Tienes fecha tentativa para eso? Todavía no, y eso es lo que voy a ver primero en el recorrido nacional. Ahora, los priistas tienen fama de ser muy disciplinados, pero hay muchos que quieren la candidatura. ¿Va a haber pleito interno para ver quién se queda? Mira, es normal que exista esta pluralidad de participación y eso es bienvenido en un partido. Y además tenemos muy buenas candidatas y candidatos para los distintos puestos de elección popular. Ahora que tuve la oportunidad de recorrer los distintos sectores y organizaciones, el talento de los priistas abunda. Y lo que tenemos que establecer son espacios abiertos con la sociedad para que podamos tener una relación moderna y, sobre todas las cosas, que utilicemos el arma más poderosa que tienen los políticos, que es predicar con el ejemplo y poder establecer políticas públicas que sean buenas, claras y convincentes para los ciudadanos. A ver, en lo personal, lo tuyo, tu familia, ¿cómo te sientes? Bueno, es un cambio, la verdad, con toda la enorme responsabilidad que era la CFE y demás,
llegar a la presidencia de un partido es un cambio hasta de vida. Gracias, Jorge. No, pues la verdad es que he contado con el apoyo muy amoroso de mi esposa Greta Rojas. Estoy profundamente feliz con ella y tenemos una bebé, Sofía María, de 2 años, 1 mes, pues que es nuestra alegría. Yo la verdad llego tarde a casa, pero procuro despertarme temprano porque es la hora que tengo para platicar con Sofía María, que es súper ocurrente, divertidísima, se parece tanto a su mamá, me encanta. Entonces, es un momento en la vida, en lo personal, muy lindo, muy rico y que mucho agradezco. Y bueno, pues la verdad es que Greta y Sofía María pues son lo mejor que tengo en la vida. Ahora, lo que pasa es que sí te ayuda, sobre todo si tienes un cargo con tantas presiones, poder llegar a tu casa, a tu hogar, en una situación absolutamente tranquila y de felicidad, ¿no? Sí, no, bueno, y además pues es que eso es lo más importante y yo creo que eso es lo bonito, y todos los que pues tenemos hijos, que tenemos familia, pues sabemos que más allá de lo que nosotros podemos hacer, siempre hay una responsabilidad en un legado, en dejar un buen nombre, en dejar un México de más oportunidades y de que los hijos tengan también la oportunidad de disfrutar una vida plena, y que tenemos todos la responsabilidad de construir un país mejor para ellos. Entonces yo creo que ese sentido me lo da mi esposa, me lo da mi hija, y es una etapa muy bonita. Enrique, muchísimas gracias, mucho éxito Muchas en gracias, todo lo que Jorge. viene. Muchas gracias por esta oportunidad y espero tener la oportunidad de regresar a saludarlos a ustedes y a su auditorio pronto. Por Mínimo, supuesto que cuando sí. termines esos 100 días, A tienes ver que cómo te venir fue. a rendir Valdría cuentas. mucho la pena que nos veamos en 100 días, porque yo creo que habrá muchas historias Bueno, nos interesantes podemos ver que antes, platicar. pero venimos a Órale, rendir gracias. cuentas dentro de 100 días.